versículo 26. Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice allí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y a continuación es toda la historia de la obra misionera. Bien, lo que vamos a ver en esta oportunidad tiene que ver con la iglesia consagrada al Señor. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de creyentes, de los salvados, de las personas que han sido salvados por medio de la obra de Cristo en la cruz y han sido insertados en un cuerpo viviente de personas regeneradas, salvadas para la gloria de Dios. Y esos son los creyentes que pertenecen o que conforman la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia consagrada al Señor, ¿de qué estaríamos hablando? De los creyentes, ¿verdad? Que conforman una iglesia local y que consagran su vida, su servicio y su ejercicio para Dios. Y eso es lo que estamos leyendo acá. Hemos escuchado y cuánto nos hace pensar todo lo que fue la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, cómo se levantaron las puertas, los muros. Todo fue un proceso del cual hemos estado escuchando y tiene que ver precisamente con la consagración. Hemos escuchado cómo lo primero que se levantó no fueron las murallas, lo cual sería lo evidente, sino que pusieron el altar sobre su base. Por lo tanto, esa consagración es indispensable para que la obra de Dios avance. Y aquí nos vamos a enfocar en esta iglesia en Antioquía. Hemos leído que a los cristianos se les llamó, o a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que vamos a hablar de esta iglesia consagrada al Señor. Consagrado, o la palabra consagrada en realidad tiene al menos tres usos en el término hebreo, pero en el Nuevo Testamento tiene la idea de santificar. Consagrar es santificar en el Nuevo Testamento, y la idea de consagrar o de santificar es apartar para Dios, apartar para el servicio a Dios. Así que a eso nos vamos a referir. Y eso de apartar significa precisamente consagrar, significa santificar, y tiene que ver con dedicar algo o alguien para Dios. Ahora nos vamos a referir específicamente a esta iglesia que estaba en Antioquía. Hemos leído allí en el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y empieza a describir
las personas, los creyentes en aquella iglesia, el ejercicio de los creyentes en aquella iglesia, qué estaban haciendo puntualmente en este relato y a qué se estaban proyectando, dónde estaba puesta su mirada. Todo eso lo tenemos allí. No debemos confundir, quiero hacer un paréntesis acá, porque no debemos confundir Antioquía de Siria con la Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia estaba hacia la región de Asia, donde fueron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Iban con Marcos, por cierto, Marcos no alcanzó a llegar a Antioquía porque se devolvió a Jerusalén antes de pasar a Antioquía, pero iba allí el apóstol Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero. Y en Antioquía de Pisidia se formó una iglesia con creyentes gentiles. Ellos habían atesorado el evangelio mucho más que los judíos de aquella región. Los judíos, de hecho, expulsaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Pero eso es Antioquía de Pisidia. Lo que estamos hablando acá en Hechos capítulo 13 es Antioquía de Siria. ¿Qué sabemos de esta iglesia? Lo primero que notamos es que fundamentalmente fue el centro de mando de la labor misionera del primer siglo. Una iglesia por esencia misionera. Y la vemos aquí en sus inicios con esa mirada, con ese ejercicio, con esa misión, con ese propósito de llevar el evangelio más allá. Por lo tanto, es una iglesia que tenemos acá como ejemplo de una iglesia como centro de mando misionero. El primer creyente que se menciona de Antioquía fue un prosélito. Si entendemos el término prosélito, es un gentil convertido al judaísmo, y ese gentil convertido al judaísmo que se menciona en Hechos capítulo 6, versículo 5, era de la ciudad de Antioquía. Ese varón se llamaba Nicolás. Nicolás se había convertido a Cristo, fue elegido por los hermanos en Jerusalén para servir a las mesas y atender a las necesidades de los creyentes. Si recuerdan, allá en Hechos capítulo 6 hubo una discusión, una división, porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles dicen, nosotros no podemos estar atendiendo a todos estos asuntos, escojamos pues varones idóneos que puedan atender a las mesas o ver los asuntos prácticos de la iglesia. Y ahí se eligen a 6 varones que tuviesen buen testimonio, 7 varones. Estaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Estaba Felipe, estaba Prócoro, estaba Nicanor, estaba Timón, estaba Parmenas y estaba Nicolás de Antioquía. Entonces ahí tenemos a ese varón, Nicolás de Antioquía. Y en Hechos capítulo 11, luego de la muerte que sabemos la muerte de Esteban, y a raíz de una férrea persecución encabezada por Saulo de Tarso, dice en Hechos 11, en el versículo 19, que muchos creyentes fueron esparcidos y pasaron hasta distintas ciudades como Fenicia, Chipre e incluso Antioquía. Y principalmente ellos hablaban la palabra a los judíos. Recordemos que el evangelio primeramente se predicaba a los judíos. De hecho, los judíos fueron los primeros creyentes salvados que compusieron la iglesia del Señor. Pero fíjese que algunos varones provenientes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesucristo también a los griegos. Y la maravilla de esto es que el Señor bendijo ese trabajo. Fíjese cómo esa misión de avanzar con el evangelio, de llevar la palabra de Dios más allá, tiene fruto. No era lo común hablar el evangelio
a las demás naciones o a los demás habitantes de las otras naciones. Se les predicaba principalmente a los judíos, pero estos varones que entonces son llevados a causa de la persecución por distintas ciudades, dice que ellos llegaron hasta Antioquía y ahí entonces predicaron el evangelio también a los griegos. Y el Señor bendijo ese trabajo evangelístico. Dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas, porque claro que era una cosa novedosa. ¿Cómo es posible que también los gentiles escucharan, creyeran al evangelio y además recibieran el poder de Dios, el Espíritu Santo? Llegó esto a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía, y Bernabé llega allí y él confirma estas cosas y se regocija allí con los creyentes. ¿Cuánto regocijo había porque el evangelio estaba siendo creído? Así que Bernabé, después que confirma aquello, hay gozo allí entre los creyentes con la iglesia, va hasta Tarso, busca a Saulo, que ya era un fiel creyente en Jesucristo, y cuando halla a Saulo, lo trae hasta Antioquía. Y es lo que hemos leído en el capítulo 11, donde dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Entonces, lo que quiero que veamos con toda esta recuento y narración es cómo va progresando el avance de una iglesia local. Cómo Dios va acomodando todas las cosas y cómo los creyentes se ponen al servicio de Dios y Dios bendice aquello. Y Dios prospera aquello. Lo que tenemos en el ejemplo de Antioquía es una iglesia que va prosperando en la dependencia de Dios, en la guía del Espíritu Santo y en el ánimo y el deseo de los creyentes de hacer la obra de Dios. Eso es el ejemplo de Antioquía. Entonces, ellos están allí, Dios sigue haciendo la obra, prospera aquel trabajo y ese es un hito importantísimo, el hecho de que por primera vez se les llamara cristianos, y fue precisamente en Antioquía. Y es tan importante porque si lo pensamos bien, ¿por qué se les llamó cristianos allí? Porque llevaban las marcas de Cristo, porque llevaban el mensaje de Cristo, porque llevaban la esencia de Cristo, porque llevaban el amor del Señor. Era evidente para las personas alrededor, para los vecinos alrededor, que ellos eran de Cristo. Y por lo tanto se les llama cristianos. Es un hito importantísimo en la historia de la iglesia. El hecho de que en Antioquía se llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Son un ejemplo, esos hermanos. Un ejemplo. Y entonces seguimos haciendo un poco de recuento de cómo fue el progreso de esta iglesia. Fíjese que en ese tiempo, bueno, todo ese relato está acá en Hechos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. En ese tiempo llegó la noticia a los creyentes de Antioquía, por medio de una revelación, de que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Fue un periodo de hambruna, un periodo bien complejo como los que han habido a través de la historia. Y aquí hubo un periodo de hambruna que se menciona. Y entonces los hermanos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y ellos enviaron entonces la ayuda por medio de Bernabé y por medio de Saulo. Hermanos, lo que tenemos ahí es cómo ellos empiezan entonces a vivir de manera práctica la forma de vida que habían profesado. O sea, ellos no solo decían que eran creyentes, discípulos de Cristo, sino que se les menciona y se les nombra como cristianos, seguidores de Cristo. Y además, no solo eso, sino que empiezan a vivir de manera práctica lo que es el cristianismo. Y no es que ellos tuvieran de sobra, no es que ellos no tuvieran necesidad, pero dice que aún en su necesidad, de lo poco que tenían,
o de lo que tenían, apartaron para enviar ayuda en socorro. ¿Qué ejemplo de creyentes, de iglesia, lo que tenemos allí? Ellos empezaron a ejercitar su fe para ayudar a otros, aun cuando ellos mismos tenían sus propias necesidades. Pero hermanos, cuando vemos este avance de una iglesia local, este progreso y crecimiento de una iglesia local, por supuesto que también hay peligros, por supuesto que también hay dificultades, y en Antioquía no fue la excepción. Hubo allí una mala influencia doctrinal en Antioquía, de parte de unos que llegaron enseñando a judaizar a los gentiles, a guardar la ley. Los obligaban a ser circuncidados, y debido a eso fue necesario hacer un concilio en Jerusalén para atender este asunto. Era un asunto muy importante. Si correspondía o no que se los obligara a los gentiles a guardar la ley, a circuncidarse. Entonces se lleva el asunto ante los apóstoles, ante los ancianos ahí en concilio en Jerusalén. Y el resultado de ese concilio fue una carta circular, o una carta que se envió, donde se instruía a la iglesia acerca de los aspectos acordados allí por los ancianos y por los apóstoles. Y esa carta fue llevada de vuelta por Pablo, por Bernabé, por Judas, Silas. Ellos van en comitiva y van hasta la iglesia en Antioquía y les entregan entonces esta carta con algunas disposiciones que se habían tomado en aquel concilio. Ahora, ¿cómo reciben esto los hermanos en Antioquía? Lo reciben con mucho gusto. Ellos lo reciben la instrucción con regocijo. Ellos fueron consolados, fueron confirmados por medio de estas instrucciones. Por lo tanto, era una iglesia también que atendía de manera humilde a la instrucción de la palabra de Dios. Así que ellos van creciendo, no sin dificultades. No desecharon la amonestación, no desecharon la instrucción. Hermanos, una iglesia que crece, una iglesia que prospera en lo espiritual, una iglesia consagrada al Señor es una iglesia que atiende el consejo, que no lo echa a un lado. ¿Sabe que hay tristeza? Da tristeza muchas veces cuando la iglesia toma una postura pasiva en cuanto a la instrucción de la palabra de Dios. Cuando no hay interés. Cuando el pueblo escucha la instrucción, escucha la amonestación y termina la reunión y se olvidan. No vuelven para conversar, para meditar, para dialogar acerca de lo que se ha tratado. Y entonces como que va quedando en el olvido aquello. Y no debemos olvidar que para que haya crecimiento y para que haya madurez, debe haber obediencia. El crecimiento y la madurez se logra en base a la obediencia. No olvidemos eso. Porque puede haber creyentes con muchos años de creyentes, con muchos años en el Evangelio, pero inmaduros, que no han crecido. ¿Y por qué? Porque no han obedecido. Sin embargo, un creyente, un cristiano, que va dando pasos de obediencia, va creciendo en madurez. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, pero es en pasos de obediencia. Si no hay obediencia, no hay crecimiento. Si no hay obediencia, no hay madurez. Ahora, hermano, mire, a lo mejor usted no entiende muchas cosas. A lo mejor de todo lo que se habla aquí, a lo mejor no alcanza a captar todo. Pero si usted entendió algo, si Dios le habló en un punto, si
fue amonestado en un aspecto de la palabra de Dios en su vida o en una necesidad que usted tiene delante de Dios, ¿qué hace usted con eso? No estamos hablando de toda la exposición, estamos hablando de lo que Dios tocó su corazón, de lo que Dios te habló de manera personal. ¿Qué haces con eso? Y entonces es cuando somos confrontados por la palabra de Dios, en obedecer o desechar el consejo. Si obedeces, creces, avanzas, maduras. Y esta iglesia, Antioquía, es un ejemplo de madurez y crecimiento en base a la obediencia. Al parecer allí había diferencias doctrinales entre judíos y gentiles, era un tema difícil de sobrellevar. En una ocasión, cuando el apóstol Pedro llega hasta Antioquía, Pablo le tiene que confrontar cara a cara, porque era de condenar, porque él, por temor de los judíos, dejó de comer con los gentiles, se apartaba de ellos, y en su simulación también participaban otros. Hasta Bernabé participó de aquello, fue arrastrado por la hipocresía, dice el apóstol Pablo, de ellos. Entonces, claro, había diferencias doctrinales, había separaciones, había divisiones, había grupos, los gentiles para acá, los judíos para acá, no nos juntemos con ellos. Sí, somos todos salvos, pero hay diferencia, nosotros somos los salvados judíos. Así que no exentos de problemas, pero podemos darnos cuenta, hermanos, de que esta iglesia no exenta de problemas, era fiel al Señor, sirviéndole con gozo y sencillez de corazón. Nos vamos a enfocar en el capítulo 13, después de haber hecho este recuento, para ver cómo era la vida congregacional en esta iglesia. Hasta ahora hemos visto cómo ha sido su progreso, cómo ha sido su crecimiento, ¿verdad? Ellos comenzaron allí con fidelidad, anunciando el evangelio, no solo a los judíos, también a los gentiles. Hubo allí tremenda enseñanza, un año completo estuvieron allí Pablo y Bernabé enseñando. A pesar de que tuvieron problemas, ellos eran fieles al Señor, con el ejercicio práctico, enviando ayuda a los necesitados, preocupados y ocupados en la expansión del evangelio. Todo eso es la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿qué leemos acá en el capítulo 13? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estos estaban ministrando allí al Señor. Dice que estaban ayunando, estaban con una motivación evangelista, y por lo tanto entendemos y vemos allí cómo ellos se disponen o se consagran para poder llevar el evangelio más allá de los límites de la iglesia local. Vamos a hablar acerca de la consagración de la iglesia. Y en primer lugar, quisiera referirme a la consagración del pueblo creyente. La consagración de cada uno de los creyentes. La iglesia, como hemos dicho y hemos mencionado en estos días, es un cuerpo viviente, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un conjunto de personas consagradas al Señor o santificados al Señor. No había en la iglesia un solo hermano que tuviera toda la autoridad. Fíjese que ahí se mencionan varios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que había un conjunto de hermanos. Había profetas allí, podemos entenderlo como oradores o voceros. Había maestros. A lo menos se mencionan 5 hermanos, 5 varones, ejercitando sus dones. Son mencionados
Y usted los puede ver ahí. Son 5. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 varones ejercitando sus dones espirituales para la edificación y la sobreedificación de la iglesia. Hermanos, Dios desea la santificación o la consagración de todos sus hijos, sin excepción. De todos los creyentes. No de una élite de creyentes que pudieran ser más capaces que otros. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un gobierno humano piramidal, ni de ningún tipo. Cristo es la cabeza. El Espíritu ha dado dones y ejercicios espirituales en los cuales los creyentes son ejercitados para edificación y sobreedificación de la iglesia. Y hermanos, ten en cuenta, cada uno de nosotros, que Dios desea la consagración de todos, la consagración del más tímido, del más pequeño de los creyentes. Dios desea su consagración, su santificación, desea usarle para la gloria de Dios. Usando su don o sus dones para que el cuerpo de Cristo funcione apropiadamente con cada uno de sus miembros funcionales. Cada uno, sin excepción. Todos funcionando. Y aquí estamos hablando de dones, pero también estamos hablando de ejercicios espirituales y actividades para el Señor. Porque alguien podría decir, es que yo no tengo ese don que tiene ese hermano. Y entonces ese creyente como que se minimiza. Yo no tengo ese don que tiene ese hermano. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes para hacer? ¿Qué te ha dado Dios? Porque tienes un propósito para estar acá. ¿Tienes un propósito para la edificación y sobreedificación de la iglesia? Sí, lo tienes. Entonces, debemos ser conscientes no solo del don, o a lo mejor decir, yo no tengo ese don, sí, pero ¿qué ejercicio espiritual estás desarrollando? ¿Qué actividad estás desarrollando para servir a los hermanos, para la gloria de Dios? Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Hermanos, vea la intención del texto. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice actividad propia de cada miembro. ¿Qué actividad tienes? Tu actividad propia, no la del hermano. No mires la del hermano. Tu actividad propia. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la consagración del pueblo, la consagración de los creyentes. Miremos a Antioquía. Miremos a esos creyentes. Miremos esos 5 varones. ¿Cómo ejercían ellos su función? Es una iglesia que, aunque sean pocos, no importa, pero desea servir al Señor y están ejercitados en ello. Lo segundo que quiero mencionar es la consagración del lugar de adoración y culto. Esto, así mencionado, pareciera una herejía. La consagración del lugar de adoración y culto. ¿Qué significa eso? Bueno, dice el texto, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Que nuestro hermano nos ha enseñado y hemos escuchado acerca de la iglesia local, la iglesia que está acá en Puerto Montt. Y en este caso
se menciona y se especifica la localidad de esos donde se reúnen esos creyentes. La iglesia que está en Antioquía. La iglesia local debe ser un lugar de testimonio y luz. Por cierto que lo es. Hay una responsabilidad, hay un funcionamiento de cada iglesia local en la dependencia del Señor. El Señor es la cabeza, como hemos dicho. Y esto no es, lo que estamos diciendo no es una invitación, por supuesto, a adorar la construcción. No estamos hablando de la construcción. Por eso parece raro el título de la consagración del lugar de adoración y culto. Pero no es la adoración del lugar, de la construcción física, sino que nos referimos, hermanos, a consagrar el quehacer espiritual de los creyentes en el lugar donde el Señor ha puesto su nombre. A eso nos estamos refiriendo. La consagración de la actividad o del quehacer espiritual de la iglesia en ese lugar en específico. No es la construcción del edificio acá lo que tiene relevancia, sino que es el testimonio de Cristo en este lugar. Lamentablemente, las religiones hablan de sus templos, veneran el templo, y cuando hubo el terremoto y se cayeron varias iglesias, entonces muchos dijeron, hasta aquí llegamos, se acabó todo, porque tenían puesta su confianza y su fe en el templo, en la construcción. En realidad, cuando vemos una construcción y a veces decimos, oh, mira, qué linda esa iglesia tal, iglesia de tal cosa. No, es una construcción. Eso no es una iglesia, es una construcción. La iglesia son los creyentes que se congregan en un lugar específico donde el Señor ha puesto su nombre, y la iglesia consagra su quehacer, su actividad espiritual en ese lugar para testimonio. Hermanos, ¿amamos la asamblea? Debemos amar la asamblea. Debemos procurar el crecimiento y la madurez de los creyentes dentro de la asamblea. Que cada uno de los hermanos se sienta parte, que entienda su pertenencia, su responsabilidad, su propósito en la asamblea. Hermanos, debemos procurar nuestro servicio perseverante y diligente en la asamblea para la edificación de la iglesia. Debemos reverenciar la presencia del Señor en medio de su pueblo. Debemos considerar su persona, la solemnidad que hay, el hecho de que el Señor esté en medio de su pueblo. No es poca cosa la asamblea, la iglesia, el grupo de creyentes, no es poca cosa, porque no es esto una actividad social. El Señor está en medio nuestro. Entonces, ¿cómo consagramos el lugar de adoración y culto? Teniendo esto en cuenta. Debemos poner nuestra mirada en el Señor, no en los hombres, no en los demás. Las personas nos van a defraudar, el Señor no. Una de las cosas que le dejé a mi madre cuando se convirtió al Señor, cuando iba a empezar a ir a la reunión, y lo primero que le dije fue, madre, no mires y no pongas tu confianza en las personas, mira al Señor. Porque de alguna u otra forma, cuando esperas algo de las personas, te van a defraudar. Pero el Señor no. Y tú debes consagrar tu vida y tu ejercicio cristiano para el Señor en el lugar de congregación. Pero sirves al Señor.
y estás allí por el Señor, no por las personas. Y cuando tenemos en cuenta eso, entonces el cuerpo funciona unido, porque nuestra unidad no son lazos de quien me cae bien, sino que nuestra unidad es en Cristo. Por lo tanto, la unidad de la iglesia no puede ser fracturada porque yo me lleve bien con uno o con otro, sino porque yo tengo mi mirada puesta en el Señor y cada uno de nosotros depende del Señor, que es la cabeza. En Salmo 27:4, ustedes han escuchado esa hermosa declaración que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué debo estar aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué debes estar aquí? Pregúntate eso. Y si llegas a la conclusión de que en realidad no sabes qué haces aquí, vuelve al Señor, arrodíllate delante de Él y pídele que te muestre qué haces aquí. Vuelve a su palabra y pregúntale al Señor: Señor, ¿qué hago aquí? Mírate, tu ejercicio, tus dones, y pregúntale al Señor: ¿qué hago aquí? La consagración del lugar de adoración y culto. En tercer lugar, quiero hablar acerca de la consagración del servicio de los santos. Específicamente me quiero referir al sacerdocio. Los hermanos en Zoom, por favor, si pueden verificar sus micrófonos, hay alguno por ahí disparado. Si pueden cerrar sus micrófonos, muchas gracias. Bueno, la consagración del servicio de los santos, el sacerdocio. Yo no sé si hay algún sacerdote acá. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Hay algún sacerdote aquí? ¿Tan tímidos? ¿Tan tímidos? Allá hay un sacerdote con más seguridad. ¿Hay alguna persona santa aquí? Tenemos que estar seguros de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Todo creyente, toda persona salvada, sin excepción, ha sido hecho sacerdote para Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde que hizo un curso y tuvo un título teológico? No, desde el momento que creyó. Entonces, en base a eso, dice el texto: ministrando estos al Señor, versículo 2, Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Debemos entender ese término, ministrando, ahí viene del vocablo liturgia. También se traduce por adorar o por servicio público. A eso se refiere con que ellos estaban ministrando al Señor. Estaban ejerciendo un servicio público para Dios. Estaban adorando, ministrando al Señor. Ellos estaban adorando públicamente al Señor. Para eso se habían reunido. El creyente debe ser fiel a su sacerdocio, a su ejercicio sacerdotal. Y hermanos, debe haber compañerismo en ello. Debe haber unidad, debe haber una dedicación conjunta con el propósito de buscar a Dios en el ejercicio sacerdotal. Cuando nos reunimos para la cena del Señor, ¿qué hacemos? Ejercemos nuestro ejercicio sacerdotal. Cuando adoramos a Dios,
Cuando intercedemos ante el trono de la gracia, ¿qué hacemos? Ejercicio sacerdotal. Hemos sido hechos para Dios un reino de sacerdotes. Ejercítate, hermana, ejercítate. Tenemos el texto en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y quiero hacer un subrayado donde dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre. Siempre. Ustedes saben que el ejercicio sacerdotal en el Antiguo Testamento era continuo, permanente, ¿verdad? Bueno, las labores sacerdotales no se detienen. Hermano, hermana, ora siempre. Adora, alaba, honra, da gloria y acción de gracias a Dios continuamente, continuamente. Quiero terminar con el cuarto punto. Quizás solo lo voy a mencionar, pero es tan importante que deberíamos tener una reunión específica para este punto. La consagración de los portavoces, de los siervos que salen afuera de la iglesia local. La consagración de los hermanos que la iglesia también ve como el Espíritu Santo los está usando para salir a la obra misionera. Antioquía es un ejemplo de una iglesia con visión misionera. Hermanos, faltan iglesias con visión misionera. Faltan iglesias que puedan tener la sensibilidad de cómo el Espíritu va mostrando a los hermanos que puedan hacer esa labor. Falta eso. Tenemos necesidad de aquello. Oramos por la obra misionera. Oramos por más obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Y Dios dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos por eso. Rogamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tengamos esa visión. Necesitamos ser la iglesia con visión misionera. Antioquía lo era. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia consagrada al Señor entiende que debe consagrar a creyentes para llevar la palabra mucho más allá. Apartadme, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Esto también tiene la idea de consagrar, de santificar, es sacar fuera para un servicio específico. Hermanos, como decía, esto da para otra reunión. Y ojalá nos animemos a tener algún ministerio local para poder hablar acerca de la necesidad de la obra misionera o de la visión misionera de la iglesia. Esperemos que con estos puntos podamos anhelar, atesorar, desear ser una iglesia consagrada al Señor. Los creyentes consagrados, la consagración del lugar de culto, la consagración de nuestro ejercicio sacerdotal y la consagración de hermanos que sirvan más allá de las puertas del lugar. El Señor nos bendiga. Amén.